El Señor esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo capítulo 10, un evangelio que uno dice, no lo entendí. Sí, hay que decirlo sinceramente. Uno dice, no lo entendí porque es un evangelio que parece contrario a todas las cosas bonitas que hablamos de la palabra. Y resulta que nos encontramos ante una palabra que precisamente nos va a llevar a cuestionar nuestra forma de relacionarnos con la fe. Porque es una fe que nos tendrá que mover el piso frente a lo que uno a veces vuelve muy estático. La fe cristiana no es un compendio de normas, tiene que ser también una propuesta de crecimiento. Y por eso viene la palabra conflicto, la palabra confrontar y la palabra decisión. Conflicto, confrontar y decisión. Pero eso tiene un proceso de madurez, no pensemos que es todos los días, es un proceso que los apóstoles van a tener que entender como un camino después de la resurrección. Lo van a entender después porque tendrán que perseverar la persecución, la división, las situaciones humanas, la van a entender después en el apostolado, no en el discipulado. Entonces quisiera devolverme un poquito, a mí me gusta devolverme porque es que estamos llevando una secuencia muy interesante. Ya salimos del Génesis y ahora nos vamos para el libro del Éxodo. Es el segundo libro, primero es Génesis, Éxodo es salida. Ya estamos en una etapa que han pasado tal vez más de 100 años, el pueblo ya creció, nadie se acuerda cómo fue que llegaron los hebreos, llegó el faraón, dice, ¿y esta gente qué? Se está multiplicando, abramos el ojo. Viene el tema político, muy interesante. ¿Y cuál es el tema político que siempre es una variable en la economía? Mano de obra barata. El tema político siempre está manejado por la mano de obra barata. Claro, entonces los egipcios, si tienen estatus social, ¿qué va a pasar? Pues no va a ser mano de obra barata. Por eso hay que volverlos esclavos y la esclavitud siempre ha tenido esa connotación. Es la obra barata que ha tenido la humanidad y que ha traído desastres de toda índole, no solamente para los hebreos, sino para todas las culturas, incluyendo nuestros pueblos de América Latina cuando llegaron los esclavos traídos de África. Entonces tiene una connotación del poder económico, el poder político, y detrás de eso se disfraza un poder, entre comillas, religioso, porque el faraón es el Dios. Entonces, si es Dios, todo mundo obedece, y si hay que obedecer, pues tiene un carácter también de divinidad frente a la humanidad. Esto no es tan fácil cuando tenemos que analizarlo desde nuestra perspectiva cultural ya occidental siglo XXI. Remontarnos a ese momento es entender que hay un camino que va también Dios a trazar. Miren ustedes cómo va a llegar el famoso Moisés en la canastica, el salvado de las aguas, en una decisión del faraón que a todos los niños tienen que matarlos y a las mujeres las dejan vivas.
Y luego vamos a escuchar la historia cómo Moisés se va a enfrentar al faraón. ¿Qué me interesa que tengamos presente? Que el ser humano siempre tiene intereses particulares. Y cuando el ser humano tiene intereses particulares, viene el poder que se quiere imponer. Siempre el poder que se quiere imponer cuando hay intereses particulares. Y es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros en este momento. ¿Qué es lo que tenemos que purificar del mismo poder? Porque el poder por sí mismo tiene una razón de ser: dirigir, organizar, poder establecer parámetros. Pero ¿en qué momento el poder pierde la razón? Entonces viene el tema de la codicia, viene el tema de la imposición y viene un tema que es bastante duro: el tema de la exclusión. Cuando hay exclusión de seres humanos, viene la esclavitud y viene la usurpación del poder. Usurpo el poder, impongo mi poder y todos obedecen porque así lo dije yo. No. Cuando nosotros hacemos el proceso de la fe, vamos a entender el discernimiento que Dios nos va a dar frente al poder. Y luego tendremos que decir: el discernimiento me lleva a ser cuidadoso, a ser justo, y ante todo, cuando uno tiene discernimiento, tiene que mantenerse en el equilibrio que Dios me quiere mostrar. Ojalá en nuestra práctica nosotros tengamos mucho cuidado cuando tenemos que administrar bienes, cuando tenemos que tomar decisiones, pero cuando tenemos que dar dirección a personas. Tengamos cuidado, porque si no tenemos cuidado, se va filtrando la codicia, se va filtrando la arrogancia y seguramente que se va filtrando nuestro propio ego, que nos hace olvidar la esencia. Ya este faraón que le tocó, ya se había olvidado lo que había hecho José, cómo habían calmado el hambre, ya se había olvidado todo lo bueno. Usted, cuando te vuelve más poderoso, ya usted se olvida quién lo ayudó, quién fue el que estuvo allí más cercano, y ya usted lo mira por debajo del hombro. Ah, no, es que yo ya soy Oscar de la Vega. Entonces uno se empieza a creer que es. El ego lo lleva a uno a ser así. Entonces tengamos cuidado. Cuando estamos con Dios, no puede haber un ego que esté por encima del amor de Dios, la dignidad de las personas y el respeto siempre al prójimo. El respeto al prójimo. Siempre esa palabra hay que tenerla presente. Cuando hay respeto al prójimo, entendemos la voluntad de Dios. Hagamos un momento de fe en este lunes, que empezamos también una semana, estos días que nos vamos a encontrar con la Virgen del Carmen, para tener oración, penitencia, ayuno, un poco de ascesis, descontaminarnos también de tantas cosas que son negativas, pesimistas. Uno piensa a veces que es descontaminarse de lo material. No, también hay una actitud negativa interna, de frustración, de duda, de miedo, de siempre hablar de problemas. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender con libertad todo lo bueno que tenemos que amar. Que el Espíritu Santo nos dé la paz interior para no perder el equilibrio en las cosas buenas que todos los días tenemos que asumir. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos y fortalécenos. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos y fortalécenos. Éxodo capítulo 1. Interesante, ya se acabó Génesis, que fue creación. Éxodo es salida. Y vamos a escuchar qué va a pasar ahora en una nueva etapa del pueblo de Dios. El libro del Éxodo, y empezamos hoy con la codicia del faraón. Necesita mano de obra barata, claro, para hacer ladrillos, mandó capataces y así empezó el momento difícil para un pueblo que había servido a otro pueblo. No olvidemos que en la vida también nosotros pasamos por momentos difíciles, pero si tenemos a Dios, perseveramos hasta el final.